Buenos días, gracias, compañeros. Ahora tenemos primero a la Nación Andaluza y después les dejaremos paso a las compañeras de Galicia Revolucionario Comunismo y luego a la clase trabajadora de Asturias. Así que primero damos paso a las compañeras de Nación Andaluza. Buenas tardes. Queremos agradecer lo primero a los organizadores, la organización de esta cumbre, así como que nos cedan este espacio para exponer alguna idea. Voy a hacer un resumen de una aportación un poco más extensa que hemos enviado a la organización y también está en nuestra propia página web. Lo primero que quería señalar es que la presencia de las bases militares estadounidenses y de la OTAN en Andalucía forma parte de un largo proceso. Andalucía ha sido progresivamente integrada en una red de bases, puertos e instalaciones militares de la OTAN que la convierten en una de las zonas más militarizadas del continente europeo. Esta militarización no ha respondido nunca a la existencia de una amenaza real contra el pueblo andaluz, sino a los intereses geoestratégicos del imperialismo estadounidense y sus socios subalternos. Ha sido posible en buena medida por el desempleo estructural, la precariedad y la fuerte migración a las que se han visto obligadas las clases populares andaluzas, fruto de nuestra opresión nacional. Por lo tanto, Andalucía ha sido una plataforma de guerra del imperialismo, lo sigue siendo, pero además es un botín de guerra de los imperialistas. Un segundo elemento que nos gustaría abordar es la relación entre las distintas instalaciones militares y ejércitos de la OTAN que operan en nuestro país. Bajo la apariencia de una diversidad de mandos y funciones, lo que en realidad opera es un sistema integrado de dominio militar estadounidense, británico y español que actúa bajo el paraguas único de la OTAN. Los convenios bilaterales que se firman entre las instituciones y los ministros y los ministerios de defensa son en la práctica subproductos de la misma red de intereses de la OTAN. Establecen los términos de la ocupación militar, pero la función estratégica de las bases viene determinada por el mando integrado de la Alianza Atlántica, es decir, del Pentágono. El caso de la base naval de Rota es paradigmático. Allí conviven fuerzas estadounidenses y españolas, pero la cadena de mando real para las operaciones relevantes es la de la US Navy, coordinada con el mando de la OTAN en Nápoles. La base también estadounidense de Morón, la base aérea, presenta características similares. Una base que fue utilizada intensivamente durante la agresión a Irán de este 2026, con más de 70 vuelos en el primer mes de operaciones de agresión contra Irán. La integración de las bases militares bajo un mando único de la OTAN se hace aún más patente en el caso de Gibraltar. Gibraltar es de facto una base de la OTAN en suelo andaluz, bajo administración británica, cuya función se coordina con las bases estadounidenses de Rota y Morón y con las instalaciones militares españolas más importantes, como la base militar de Viator. Incluso se está hablando de un importante puerto civil, de uso civil, el puerto de Algeciras. Incluso se está hablando que este puerto tiene que integrarse en esa red de instalaciones militares y de usos militares de nuestra tierra.
La base de la Legión Española en Viator añade un elemento más a esta red. Como cuartel general de la Legión Española, Viator ha servido para proyectar fuerza del Estado español en las operaciones de la OTAN y para adiestrar tropas ucranianas, por ejemplo. En Andalucía no hay bases dispersas de países diversos. Alberga un complejo militar integrado de la OTAN que se despliega sobre nuestro territorio de forma capilar, con diferentes ropajes jurídicos, pero con una unidad de propósito y de mando. Las bases estadounidenses, británicas o españolas forman un único sistema de la OTAN que utiliza las diferentes banderas como cobertura política y jurídica para una presencia militar constante del imperialismo. La función última de todas estas instalaciones es la misma: asegurar el control del estrecho de Gibraltar, su acceso atlántico y mediterráneo, proyectar la fuerza militar imperialista hacia el norte de África y Asia Occidental y garantizar la superioridad logística del imperialismo estadounidense en esta región geoestratégica de primer orden. Otro elemento que nos gustaría abordar es por qué no podemos esperar nada del actual gobierno estatal. ¿Por qué ellos no desmantelarán las bases de la OTAN? Las razones que explican la permanencia y ampliación de estas bases en Andalucía exigen un análisis que trascienda la mera constatación de los hechos para adentrarse en la estructura profunda del régimen político y económico que nos gobierna. En primer lugar, el mantenimiento de las bases responde a la dependencia estructural que el régimen del 78 mantiene respecto al imperialismo estadounidense. El Estado español es una potencia de segundo orden que ha construido su inserción internacional sobre la base de un alineamiento con Washington. Esta alineación no es producto de una decisión coyuntural, sino que hunde sus raíces en la propia fundación del régimen borbónico, parlamentario actual, diseñado bajo la supervisión del Departamento de Estado y la CIA estadounidense. Todos los gobiernos de Madrid, independientemente de su color político, han considerado las bases como un activo irrenunciable de su política exterior y como el principal vínculo material con la superpotencia hegemónica. La dependencia no es solo estratégica, sino también económica. La industria militar del Estado español ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Hoy día el 43% de las exportaciones militares españolas se dirigen a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, tres monarquías del Golfo que son pilares del orden imperialista en Asia Occidental y estrechos aliados de Washington. En segundo lugar, hay que analizar los intereses de clase concretos que se articulan en torno a la militarización de Andalucía. La burguesía española, en su fracción industrial militar, ha encontrado en la OTAN un espacio de acumulación de capital de primer orden. Las inversiones multimillonarias del Pentágono en Rota y en Morón generan contratos para empresas constructoras, tecnológicas y de servicios. A ello se suma el interés de la monarquía borbónica. La corona ha hecho de las relaciones con la monarquía árabe y con Washington uno de los ejes de su diplomacia, de sus negocios y, de hecho, de su propia existencia. Las bases de la OTAN en Andalucía son una pieza más en ese tablero de relaciones clientelares y de tráfico de influencias que caracteriza a la monarquía y al Estado español. En tercer lugar, y en un plano más profundo, el Gobierno de Madrid no desmantelará las bases porque el ejército del Estado español es estructuralmente una fuerza de ocupación interior, de control social y de proyección exterior al servicio del imperialismo. Bajo la apariencia de una defensa nacional, el ejército cumple funciones de control social y de garante de la unidad de un Estado plurinacional que solo se sostiene mediante la coerción y la represión. Además, la socialización de las élites militares españolas en la cultura imperialista estadounidense genera un vínculo corporativo que hace impensable, desde la lógica castrense,
cualquier planteamiento de ruptura y desmantelamiento de las bases estadounidenses. Por último, es necesario añadir otro factor, que es el control del propio estrecho de Gibraltar. Gibraltar y su entorno constituyen uno de los principales centros neurálgicos del comercio mundial y del movimiento de flotas militares. El Gobierno de Madrid es plenamente consciente de que su valor como aliado subalterno reside precisamente en el control de este paso estratégico, junto con las bases militares que lo aseguran. Renunciar a las bases sería renunciar a la única carta de valor estratégico que posee el Estado español. Por eso pensamos que ningún gobierno español desmantelará las bases, porque las bases son un pilar material de su propia existencia. Y por último, ya con esto termino. Por todo lo dicho, comprenderéis que pensamos que Andalucía juega un papel de primer orden en el entramado imperialista estadounidense, en Eurasia y el Mediterráneo, que desmantelar las bases militares solo es posible construyendo organización obrera y popular contra el capitalismo y contra el imperialismo. Nosotras modestamente, pero con hechos, hemos conseguido articular un trabajo en este sentido, un trabajo amplio, constituyendo la plataforma andaluza Bases Fuera, OTAN No y distintas plataformas locales en torno a esta gran plataforma de ámbito nacional. Hemos conseguido algunos logros, como la consolidación de una marcha anual contra la base militar española de Viator, así como la recuperación de la marcha contra la base naval estadounidense de Rota. A la vez, vamos trabajando en ampliar y profundizar este bloque antiimperialista andaluz, pero entendemos que es necesario lograr la mayor coordinación internacional posible para luchar contra la OTAN y las bases militares, en definitiva, para luchar contra el imperialismo. Una coordinación que también debe contemplar a todos los pueblos de la región del Mediterráneo y de ámbitos más extensos del planeta. Por eso nos parecen muy importantes encuentros como este y apostamos por que no se queden solo en un encuentro, en una cumbre, sino que sirvan para ir logrando una coordinación mundial mayor y más efectiva de las fuerzas antiimperialistas. No a la OTAN, cerremos todas las bases de Estados Unidos y la OTAN, viva la lucha antiimperialista de los pueblos. Muchas gracias.